Un río que ha permitido que la vida florezca durante milenios está ahora en peligro de morir. Pero si piensas que el declive del Éufrates solo afecta a los estados del cercano oriente, te tengo noticias. No, también sentiremos las consecuencias de este dramático desarrollo en nuestro propio cuerpo. Pero en primer lugar, que está causando que el otrora caudaloso río se seque y entre otras cosas, ¿qué tiene que ver la Biblia con ello? Quédate atento y descúbrelo junto con nosotros. El Éufrates. Para comenzar nuestro video de hoy, es aconsejable que primero obtengamos una descripción general de el Éufrates. Las dos cabeceras del Éufrates, el Murat y el Karasu, se originan en las montañas de Tauro de Turquía. Si bien los dos ríos se unen en la presa de Keban para formar el Éufrates, este último tiene una longitud impresionante de 2.736 kilómetros. Como el río más grande del cercano oriente, primero cruza las fronteras de Turquía y Siria, antes de unirse finalmente al Tigris en Irak y desembocar en el Golfo Pérsico. Entonces, como ahora, el Éufrates representaba un importante oasis fluvial para los habitantes locales, que hizo posible el cultivo de cereales y algodón en las regiones desérticas que de otro modo serían polvorientas y secas. Pero el río no solo desempeña este papel desde el día de ayer. Ya en la época de las civilizaciones avanzadas mesopotámicas, constituía la base para el abastecimiento de agua de los distintos imperios. Una mirada al antiguo nombre persa Ufrat, del que se derivaron prácticamente todos los nombres posteriores, muestra nuevamente las propiedades prácticas inherentes al Éufrates. Así la palabra Ufrat se remonta al término Hyperthua, que no significa otra cosa más que bueno para cruzar. Durante la estación seca entre los meses de diciembre y marzo, es posible cruzar el Éufrates incluso sin barco ni balsa. En algunos lugares el nivel del agua desciende hasta los 60 centímetros. Como ya se mencionó, el Éufrates siempre ha desempeñado un papel inmensamente importante del abastecimiento de los estados ribereños. Pero el hombre probablemente no sería hombre si la distribución del agua fuera también justa y armoniosa. Desde los años 70 se han construido varias grandes presas que se han convertido repetidamente en foco de conflictos políticos. Dado que Turquía construyó varias represas en los tramos superiores del río, en teoría es posible controlar el caudal del río a voluntad. Es comprensible que las expresiones de descontento de Siria e Irak no se hicieran esperar. Las discusiones se intensificaron cuando Siria también construyó el embalse Assad de 630 kilómetros cuadrados. Si bien la crisis del agua en Irak se agravó aún más, entre los expertos suenan las alarmas ante la extracción desenfrenada de agua. Si se siguen los datos correspondientes, el 90% de la región ya ha sido dañada por la influencia humana. La llanura aluvial de Mesopotamia, donde las primeras civilizaciones avanzadas de la historia desarrollaron la escritura, los primeros sistemas jurídicos, los carros y la cerámica, se ha secado casi por completo. Problemas en el paraíso. En el segundo capítulo del libro del Génesis, leemos cómo Dios crea el legendario Jardín del Edén. Dice en el Antiguo Testamento: en el Edén nace un río que riega el jardín y luego se divide en 4 corrientes. La primera se llama Sicón, la segunda corriente se llama Gihón, la tercera corriente es el Tigris y la cuarta corriente es Eufrat. En vista de esta descripción, algunas personas sospechan que el paraíso bíblico en realidad no era tan celestial como comúnmente se cree. No, en realidad se dice que el legendario jardín del Edén se encontraba en la tierra. Según la interpretación, a veces en el norte de Irán y a veces en la ciudad sumeria de Eridu, en el sur de Irak. Pero incluso más allá de los acalorados debates que se suscitan sobre la precisión adecuada y la transmisión correcta de los datos del lugar, uno es indiscutible. Aunque el Éufrates alguna vez atravesó el jardín místico del Edén, el paraíso se encuentra desde hace tiempo en una crisis dramática, bastante tiempo. Como resultado del uso intensivo en los estados ribereños de Turquía, Siria e Irak, el agua del Éufrates ha disminuido en un 40% en los últimos 40 años. Si se siguen los sombríos pronósticos de los expertos, este dramático desarrollo se intensificará en el futuro debido al cambio climático. Llegados a este punto, sin embargo, cabe señalar que las consecuencias de la disminución del agua son a veces muy diferentes. Si bien los agricultores de Turquía a veces pueden esperar nuevas tuberías de agua que traigan el agua fría y húmeda de las represas del Éufrates, en algunos campos del sur de Irak no brota ni una brizna de hierba.
Básicamente para mantener el suministro de agua para los aproximadamente 60 millones de personas de la región, es imperativo que Turquía e Irak trabajen juntos. El problema: hasta ahora las batallas por la distribución y la lucha por el agua no han producido un resultado que sea aceptable para todas las partes. Para llevar la generación de energía hidroeléctrica a un nivel completamente nuevo, Turquía ya ha construido 20 represas en los ríos Éufrates y Tigris. Para los agricultores locales, el llamado proyecto del sudeste de Anatolia traerá muchos beneficios, ya que no tendrán que depender de pozos para regar sus campos. Sin embargo, a cientos de kilómetros río abajo, las ambiciones de Turquía son seguidas con gran preocupación, porque una cosa es segura: cada gota que se desvía allí acabará desaprovechada en Irak. Y esto a pesar de que el estado en crisis depende casi por completo del Éufrates, el Tigris y algunos afluentes para su suministro de agua. Predicciones tristes. Sin embargo, la situación en la que se encuentra Irak actualmente es el resultado de un pronóstico desagradable hecho en el año de 2014. En ese momento, el Ministerio de Agua de Irak advirtió energéticamente que el suministro nacional de agua pronto no podría satisfacer la demanda. Como resultado de la escasez de agua, la producción de alimentos se desplomaría un 20% hasta 2035. Una comparación con la realidad actual muestra que esta triste predicción también podría hacerse realidad. Los lagos secos y las cosechas fallidas pueden ser simplemente los presagios de un futuro más dramático, después de todo. Pero ¿cómo es posible que Irak y Turquía no hayan podido llegar a un acuerdo sobre la distribución del agua del Éufrates? Si bien el gobierno iraquí ha insistido durante mucho tiempo en un marco contractual con acciones fijas, esta preocupación hasta ahora ha caído en oídos sordos en Turquía. La razón: dado que las consecuencias del cambio climático son impredecibles, no se puede aceptar la liberación de una cantidad fija de agua. La conclusión es que las dos partes en conflicto a veces parecen perderse en disputas menores, que hacen perder un tiempo valioso. Turquía, por ejemplo, insta a Irak a utilizar la preciosa agua de manera más eficiente, abasteciéndose, por ejemplo, de cultivar arroz. Los negociadores iraquíes responden a esta reprimienda, preguntando por qué Turquía cultiva algodón ante la escasez de agua, y reciben la respuesta de que esto es solo una parte de su historia. Sin embargo, en vista del hecho de que innumerables campos iraquíes están en barbecho involuntariamente y que muchos búfalos de agua ya han muerto en agonía, tales discusiones parecen extremadamente cuestionables. ¿Signos del apocalipsis? Para concluir nuestro video de hoy, nos gustaría analizar el preocupante desarrollo del Éufrates desde una perspectiva algo más alternativa. Si se siguen las convicciones de algunos cristianos profundamente creyentes, Turquía e Irak pueden poner fin a sus negociaciones en el acto, ya que de todos modos el desastre que se avecina no se puede evitar. Por lo tanto, asistiríamos hoy a un proceso que ya fue profetizado hace muchos siglos y que inevitablemente resultará en la ruina del mundo. Porque en realidad la creación del jardín del Edén no es de ninguna manera el único pasaje bíblico en el que se menciona esta importante corriente. De hecho, encontramos este respecto también en el último capítulo de las Sagradas Escrituras, es decir, en la revelación apocalíptica de Juan. Hasta el día de hoy se discute quién escribió en detalle el último libro del Nuevo Testamento y cuándo sucedió. Es cierto que los brutales acontecimientos se describen desde el punto de vista del narrador Juan, por lo que el escrito se dirige a sí mismo en forma de carta a 7 iglesias. Después de las 7 epístolas y la visión del trono de Dios, se abre el misterioso libro de los 7 sellos. Los primeros 4 sellos se desatan a los 4 jinetes apocalípticos, mensajeros siniestros que descienden sobre la humanidad con guerras, hambrunas, enfermedades y muerte. Después de que se quita el 5.º sello y aparecen las almas de los mártires, el 6.º sello arroja al mundo el caos con terremotos y fenómenos cósmicos. Mientras la mayoría de la gente huye de las montañas, un grupo de 144,000 temerosos de Dios reciben un símbolo en la frente que los marca como verdaderos servidores del Creador. Entonces es tiempo de que los 7 ángeles toquen las 7 trompetas. Estas traen más desastres sobre la tierra, incluyendo una montaña en llamas que cae al mar, la estrella Ajenjo que contamina vastas áreas de agua potable, y el sol y las estrellas se oscurecen. Después de una plaga de langostas suena la siguiente trompeta, lo que nos lleva de nuevo directamente al Éufrates agonizante. Según el Apocalipsis, ahora 4 ángeles son liberados del Éufrates, exterminando a 1/3 de la población mundial con fuego, humo y azufre.
Para saber hasta qué punto la amenazante sequía del río puede conciliarse con el Apocalipsis bíblico, debemos volver al capítulo 16 del Apocalipsis de Juan. En los versos 12 al 15, dice: «Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y las aguas se secaron, para que se estuviera preparando el camino para los reyes desde la salida del sol». Pero ¿cómo deberíamos evaluar ahora las interpretaciones de los cristianos conservadores? Se está exagerando el desarrollo actual, que oficialmente se basa en los efectos del cambio climático y en los diferentes intereses de cada estado, hasta convertirlo en algo que no es en absoluto. ¿O es posible que, después de todo, haya algo subyacente en la decadencia del río Éufrates que no podría ser más preocupante? Muchas gracias por seguir hasta el final. No dudes en dejarnos una suscripción gratuita y un visto bueno si te gustó nuestro video de hoy. Pero ahora nos interesa tu opinión. ¿Qué opinas del desarrollo del Éufrates y de la interminable disputa por la extracción del agua? ¿Y crees que es posible que el río esté realmente relacionado con el Apocalipsis de Juan?